La enemistad entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán no es ningún misterio para el mundo moderno. Las tensiones geopolíticas han escalado dramáticamente en los últimos años, con funcionarios estadounidenses confirmando múltiples ataques con drones y misiles disparados desde territorio iraní hacia objetivos israelíes. Los medios internacionales han documentado extensivamente estas hostilidades, mientras que autoridades norteamericanas han verificado que Israel ha respondido con contraataques estratégicos utilizando sistemas de misiles de precisión. Sin embargo, detrás de esta narrativa de conflicto permanente existe una realidad completamente inesperada que desafía toda lógica geopolítica contemporánea. En el corazón mismo de la República Islámica de Irán reside una de las comunidades judías más grandes y antiguas de todo el Medio Oriente, una paradoja viviente que ha persistido durante milenios. Aproximadamente 10.000 ciudadanos judíos iraníes continúan habitando el territorio de la República Islámica, manteniendo activamente sus tradiciones religiosas, operando escuelas hebreas completamente funcionales y preservando sinagogas históricas distribuidas por todo el país. Esta comunidad posee su propio rabino principal reconocido oficialmente, cuenta con representación política directa en el Parlamento iraní e incluso mantiene establecimientos comerciales kosher que sirven a la población judía local. No obstante, al igual que todos los ciudadanos iraníes bajo el régimen actual, los miembros de esta comunidad judía enfrentan severas restricciones en su libertad de expresión y no pueden manifestar públicamente sus verdaderos sentimientos o opiniones políticas. Los judíos que viven fuera de las fronteras iraníes encuentran prácticamente imposible comprender la realidad compleja y contradictoria que experimentan diariamente sus hermanos y hermanas que permanecen en la República Islámica. Oye, si esta historia increíble te está fascinando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este. Créeme, lo que viene a continuación te va a sorprender aún más. Esta situación extraordinaria plantea una pregunta fundamental que ha intrigado a historiadores, politólogos y analistas de Medio Oriente durante décadas. ¿Por qué razón los judíos continúan viviendo en Irán, especialmente considerando las circunstancias políticas actuales? Para comprender completamente esta paradoja contemporánea, debemos remontarnos exactamente 2700 años atrás en la historia, cuando los primeros judíos llegaron a territorio persa. Para ser absolutamente precisos históricamente, estos primeros judíos no llegaron por voluntad propia, sino que fueron brutalmente deportados y arrastrados contra su voluntad por las fuerzas militares de un imperio expansivo y despiadado. Este comienzo traumático y violento marcó el inicio de una historia extraordinariamente larga, compleja y vibrante que ha perdurado a través de casi 3 milenios completos. Aunque resulta prácticamente imposible condensar adecuadamente una narrativa histórica de tal magnitud y complejidad en un solo video, la historia bíblica de la reina Esther proporciona una ilustración perfecta y paradigmática de la experiencia judía en territorio persa. Según los relatos detallados en la Biblia hebrea, el poderoso emperador persa se encontraba en la búsqueda activa de una nueva esposa para incorporar a su extenso harén imperial. Durante este proceso de selección, su atención fue capturada por una mujer extraordinariamente hermosa llamada Esther, sin tener la más mínima sospecha de que ella pertenecía al pueblo judío. Esther, por su parte, no tenía absolutamente ningún interés en revelar su identidad religiosa secreta, ya que el segundo, al mando del emperador, era un antisemita fervoroso y fanático que había iniciado una campaña sistemática con el objetivo específico
de masacrar a todos los judíos que vivían dentro de las fronteras del vasto imperio persa. Este funcionario de alto rango no tenía idea de que la nueva reina imperial era precisamente una de esas judías que él planeaba exterminar. Enfrentada a esta situación desesperada, Esther se vio obligada a tomar una decisión crucial para salvar no solamente su propia vida, sino la de todo su pueblo. Con valentía extraordinaria, decidió revelar a su esposo imperial que su consejero más confiable estaba planeando asesinarla junto con el resto de su pueblo judío. El emperador quedó absolutamente indignado y furioso al descubrir que su segundo al mando era un lunático genocida cuyo plan diabólico de exterminar a todos los judíos del imperio lo privaría de su amada reina. La historia continúa con el conocido desenlace. El pueblo judío logró frustrar los planes de exterminio. El emperador destituyó inmediatamente a su consejero genocida y nombró al tío de Esther, Mordecai, como su reemplazo en el cargo de mayor confianza. Milenios después de estos eventos, las comunidades judías alrededor del mundo todavía celebran anualmente la valentía excepcional de la emperatriz judía de Persia durante la festividad de Purim. Los historiadores académicos contemporáneos han cuestionado la veracidad histórica literal de esta narrativa debido a la ausencia de evidencias arqueológicas concretas que corroboren la mayor parte de los elementos del relato bíblico. Sin embargo, en esos espacios nebulosos que existen entre los hechos documentados y la fe religiosa, la figura de la reina Esther emerge como un símbolo poderoso y representativo de todos los judíos persas a lo largo de la historia. De hecho, durante el siglo pasado, los estudiosos judíos especializados en historia persa han comenzado a referirse específicamente a los judíos de Irán como los hijos de Esther, un nombre que encaja perfectamente con su situación histórica. Así como los judíos persas contemporáneos, Esther descendía de refugiados israelitas que habían sido exiliados de su tierra natal. No obstante, a pesar de sus orígenes como exiliada, logró alcanzar una posición de poder político e influencia social extraordinarios dentro del imperio. Paralelamente, su tío Mordecai demostró su lealtad inquebrantable al imperio cuando logró frustrar exitosamente una conspiración peligrosa para asesinar al emperador, demostrando así su compromiso genuino con la estabilidad del reino persa. Mordecai representaba perfectamente la dualidad que caracterizaría a los judíos persas durante milenios. Era orgullosamente judío en su identidad religiosa y cultural, pero simultáneamente orgullosamente persa en su lealtad política y patriótica, exactamente como los descendientes de Esther en la actualidad. Los judíos persas no siempre contaron con representantes políticos influyentes para proteger y promover sus intereses comunitarios. Llegaron inicialmente como refugiados exiliados hace miles de años, en circunstancias traumáticas y contra su voluntad. Pero apenas pocas décadas después de que los primeros refugiados judíos establecieran comunidades en territorio persa, un nuevo emperador ascendió al trono y transformó completamente la situación de las minorías religiosas. La mayoría de los historiadores lo conocen como Ciro el Grande, pero la Biblia hebrea lo denomina específicamente el ungido, Mashiach en hebreo, un título de honor excepcional. Ciro es celebrado hasta el día de hoy por los judíos de todo el mundo, por haber permitido que los exiliados judíos retornaran a su tierra ancestral y reconstruyeran su templo sagrado en Jerusalén. Muchos judíos aprovecharon esta oportunidad histórica y regresaron a Judea, pero una comunidad judía considerable y bien establecida tomó la decisión deliberada de permanecer en territorio persa.
Ciro era reconocido como un gobernante excepcionalmente tolerante, de mentalidad abierta y progresista, y sus políticas inclusivas establecieron el precedente y definieron el tono para los siguientes siglos de vida judaica próspera en territorio persa. A pesar de algunos períodos ocasionales de intolerancia y persecución esporádica, los hijos de Esther prosperaron notablemente durante los próximos 1300 años. Durante este período extraordinariamente productivo, la comunidad judía persa produjo grandes eruditos rabínicos, comerciantes exitosos, médicos respetados, banqueros influyentes y consejeros políticos de alto nivel para cualquier dinastía que estuviera en el poder. Esta tradición de excelencia intelectual y contribución social se mantuvo constante independientemente de los cambios dinásticos. Así fue como el Islam llegó a Persia procedente de la península arábica durante el siglo VII de la Era Común. Esta nueva religión trajo consigo normas sociales completamente diferentes, elementos culturales distintos e incluso una nueva lengua litúrgica, el árabe. Sin embargo, el pueblo persa no tenía absolutamente ningún interés en abandonar su hermosa lengua ancestral, su cultura milenaria y sus normas sociales tradicionales que habían desarrollado durante siglos. Aceptaron el Islam como religión, pero limitaron conscientemente el proceso de arabización cultural, manteniendo su identidad persa distintiva. En este aspecto fundamental, estaban en total consonancia y armonía con sus vecinos judíos, que durante siglos habían venido resistiendo sistemáticamente los intentos de asimilación forzada a las culturas dominantes de cada época. Las culturas vecinas constantemente se influencian mutuamente a través del contacto cotidiano. Pero tanto los musulmanes como los judíos persas desarrollaron la habilidad de seleccionar cuidadosamente solo los elementos útiles y beneficiosos, mientras mantenían férreamente sus tradiciones ancestrales y sus lenguas distintivas. Bajo el liderazgo político musulmán, los judíos persas fueron clasificados oficialmente como al-Dimma o Dimmis, es decir, ciudadanos de segunda clase que estaban obligados a pagar impuestos especiales adicionales a cambio de protección gubernamental y tolerancia religiosa. Técnicamente, cualquier persona monoteísta no musulmana podía ser clasificada como dhimmi. Esta categoría legal era bastante amplia y, dependiendo de las políticas específicas de cada gobernante, podía incluir personas de una gran variedad de creencias religiosas diferentes. Sin embargo, muchos gobernantes musulmanes en diferentes partes del mundo islámico no tenían interés particular en subyugar activamente a sus poblaciones dhimmi, prefiriendo mantener relaciones pragmáticas y mutuamente beneficiosas. A pesar de su estatus social oficialmente reducido, muchos judíos persas lograron llevar vidas dignas, prósperas y relativamente seguras en la Persia musulmana medieval. Esta situación relativamente estable persistió hasta que la dinastía safávida asumió el control político completo a principios del siglo XVI, instituyendo una forma particularmente rigurosa y ortodoxa de islamismo chiita que sumió la vida judaica persa en un período de turbulencia y persecución sistemática. Esta versión específica del Islam chiita tenía interpretaciones muy estrictas sobre conceptos de pureza ritual y contaminación espiritual. Según esta teología, los musulmanes chiitas eran considerados puros, mientras que todos los demás grupos religiosos eran considerados impuros por definición. Los principales portadores de esta supuesta impureza metafísica eran específicamente los judíos. Los nuevos gobernantes safávidas de Persia invirtieron tiempo y recursos considerables
en crear y implementar métodos elaborados para impedir que los judíos transmitieran esta supuesta impureza ritual a sus vecinos musulmanes chiitas. Las restricciones impuestas eran extraordinariamente severas y humillantes. Los judíos fueron prohibidos de entrar en baños públicos musulmanes, tocar cualquier alimento que un musulmán pudiera consumir posteriormente, beber agua de pozos públicos e incluso salir de sus hogares durante los días lluviosos, ya que se creía que la lluvia podía transportar su impureza a los vecinos musulmanes. Estas regulaciones representaban solamente la punta del iceberg de un sistema complejo de discriminación institucionalizada. Los judíos fueron obligados a usar ropa distintiva, vivir en barrios segregados y enfrentar restricciones en sus actividades comerciales y profesionales. Hacia finales del siglo XIX, la situación general de los judíos persas comenzó a experimentar una mejora gradual pero significativa. En la capital, Teherán, el gobierno reconoció oficialmente el Consejo Representativo de la Comunidad Judía, otorgándole cierto grado de autonomía administrativa. Una red integral de escuelas judías fue establecida sistemáticamente en todo el país, proporcionando educación tanto religiosa como secular a los niños judíos. Muchos judíos persas se unieron activamente a los movimientos políticos emergentes de la época, luchando por el establecimiento de un parlamento constitucional que garantizara específicamente sus derechos civiles y religiosos. Notablemente, el nuevo parlamento realmente prestó atención y respondió cuando las comunidades judías reportaron casos de persecución y acoso, lo cual representaba un progreso considerable en comparación con períodos anteriores de la historia persa. Sin embargo, el progreso social y político era inevitablemente lento y desigual. En 1910, manifestantes furiosos atacaron violentamente el barrio judío de Shiraz, dejando a muchos de sus habitantes judíos completamente desamparados y sin recursos. Cuando un nuevo Shah asumió el poder político, los judíos persas se atrevieron a albergar esperanzas de que finalmente llegaría el fin definitivo de los pogromos esporádicos y las conversiones religiosas forzadas. Reza Khan había sido un coronel disciplinado en el ejército persa durante los años de la Primera Guerra Mundial. Como oficial militar de carrera, había conquistado la lealtad inquebrantable y el respeto de toda su brigada a través de su liderazgo competente y su carisma personal. Cuando marchó estratégicamente hacia Teherán durante el invierno de 1921, todo el ejército lo acompañó en lo que efectivamente constituyó un golpe de estado militar exitoso. Para 1925, se había convertido en el nuevo emperador del país y el fundador de la última dinastía imperial de Irán. Eligió un nuevo nombre apropiado para sí mismo, Reza Shah Pahlavi, donde Shah es la palabra persa tradicional para designar al rey. Una década después de establecer firmemente su gobierno, también decidió renombrar oficialmente su país. Persia se convirtió oficialmente en Irán, marcando una nueva era en la historia nacional. Reza Shah no era un liberal en el sentido occidental del término y ciertamente no transformó Irán en una democracia parlamentaria, pero era fundamentalmente un hombre práctico y visionario que deseaba ardentemente modernizar su país. Su objetivo era transformar Irán de un país atrasado, dominado por el conservadurismo religioso, en una nación secular fuerte y moderna que pudiera resistir efectivamente la interferencia y dominación de las potencias extranjeras. Las reformas implementadas por Reza Shah fueron extremadamente controversiales, especialmente entre las poblaciones pobres y devotamente religiosas del país. Sin embargo, para las minorías religiosas, incluyendo específicamente a los judíos,
Su reinado marcó inequívocamente el comienzo de una verdadera edad de oro que alcanzaría su apogeo cuando su hijo, Mohammad Reza Shah, asumió el trono imperial a los 21 años de edad. Durante la década de 1960, el nuevo Shah joven e idealista lanzó ambiciosamente lo que denominó la Revolución Blanca. Se llamaba Blanca porque no fue sangrienta y porque realmente elevó significativamente el país y el bienestar de su pueblo. Esta revolución concedió libertades sin precedentes para las mujeres, protecciones legales para las minorías religiosas y oportunidades económicas para sectores previamente marginados de la sociedad iraní. Bajo el liderazgo de Mohammad Reza Shah, la economía iraní experimentó un crecimiento extraordinario y acelerado. Las tasas de alfabetización se dispararon dramáticamente, las mujeres prosperaron en campos previamente vedados, y las empresas extranjeras competían agresivamente para establecer inversiones en el país en rápido desarrollo. Algunos observadores occidentales optimistas predijeron que Irán pronto se convertiría en un país completamente desarrollado, capaz de competir económicamente con las naciones europeas más avanzadas. El propio Shah expresó confianza en estas proyecciones, declarando públicamente: «Nuestro país en los próximos 10 años será lo que ustedes son hoy». Según otras personas, en los próximos 25 años estaremos entre los 5 principales países más prósperos del mundo. Iraníes altamente cualificados y educados que vivían en el extranjero comenzaron a retornar masivamente a su país natal, deseando participar activamente en la economía próspera y las oportunidades sin precedentes que se estaban desarrollando. Fueron acompañados por un grupo notable de expatriados israelíes que vinieron a establecer residencia permanente en Irán. El profesor Menasheri había dejado Irán cuando era niño en 1949. Sus padres, que eran sionistas comprometidos, habían deseado fervientemente vivir en un estado judeo independiente, a pesar de que Irán había sido el hogar de su familia durante siglos incontables. Sin embargo, su partida no constituyó una despedida permanente e irreversible. Irán mantuvo sus fronteras abiertas al mundo, incluyendo específicamente a Israel, lo que permitió que el profesor Menasheri retornara años después para realizar su importante trabajo de investigación académica en Teherán. Ese fue un período que yo llamo la era dorada de los judíos iraníes. De cierta manera, tenían más derechos que los propios musulmanes. Cuando yo estaba en Teherán, ser judío era absolutamente maravilloso. Los judíos iraníes estaban más seguros, prósperos y optimistas que nunca antes en su larga historia. Aunque algunos habían emigrado a Israel, aproximadamente 100.000 judíos eligieron permanecer en Irán. Era literalmente el mejor de ambos mundos. Por un lado, los judíos persas sabían que su patria espiritual estaba a solamente un viaje de avión de distancia. Por otro lado, mantenían su lealtad profunda al país que había sido su hogar durante milenios. Desde los días legendarios de Ciro el Grande, Irán nunca les había ofrecido tanta seguridad personal y oportunidades económicas. Shahin Zakariaei pasó toda su infancia en el Irán prerrevolucionario y conserva exclusivamente recuerdos positivos de esa época. Fue increíble, debo decir. Incluso con nuestros vecinos musulmanes éramos amigos genuinos. Por ejemplo, durante Yom Kippur, ellos respetaban nuestras tradiciones. A pesar de su identificación religiosa y espiritual con Israel, muchos judíos iraníes permanecieron firmemente en Irán durante todo este periodo. La vida bajo el Shah era extraordinariamente buena. Incluso hoy en día, los judíos iraníes que vivieron esa época cantan las alabanzas del Shah. Es común ver fotografías del monarca en puestos de mercado en barrios judíos iraníes en Israel. Además,
Muchos judíos iraníes religiosos mantenían cierta cautela hacia el movimiento sionista secular, considerándolo demasiado alejado de las tradiciones religiosas ortodoxas. También existían diferencias culturales significativas entre iraníes e israelíes que creaban barreras para la integración completa. Aquellos judíos iraníes que emigraron a Israel frecuentemente se sintieron perplejos y incómodos con la informalidad característica de la cultura israelí local, que contrastaba marcadamente con las normas sociales más formales de la sociedad persa tradicional. Sin embargo, serios problemas estaban desarrollándose en el horizonte político. Los seres humanos son criaturas complejas y para los líderes imperiales las complejidades son aún mayores. El legado de cualquier gobernante trasciende ampliamente sus interacciones e intenciones personales. Las políticas implementadas por el Shah afectaron a millones de personas, y aunque algunos sectores de la sociedad disfrutaron de prosperidad y aceptación social sin precedentes, la riqueza nacional no fue distribuida equitativamente entre todos los segmentos de la población. El abismo económico entre los ricos y los pobres se había vuelto prácticamente intransitable. Los sectores empobrecidos comenzaron a protestar activamente contra las desigualdades sistémicas. Fueron acompañados por estudiantes universitarios e intelectuales de clase media que simpatizaban genuinamente con la lucha de clases y las demandas de justicia social. Uniendo a todos estos grupos diversos estaba un clérigo carismático y elocuente que pronto se convertiría en una figura mundialmente famosa y controvertida. Su nombre era Ruhollah Khomeini. Bajo la bandera unificadora del Islam político, logró unir exitosamente a los pobres con la intelectualidad progresista, a los marxistas con la clase media tradicional, a los devotos religiosos con los seculares modernos. Nunca fingió ser moderado ni suavizó su mensaje radical para atraer a una audiencia más amplia, pero era indudablemente astuto y estratégico en su aproximación política. Hablaba con cada grupo específico en el lenguaje y los términos que más los atraían y motivaban. Los antiimperialistas lo escucharon llamar al Shah un títere occidental y denunciar la influencia extranjera. Los religiosos conservadores lo oyeron criticar las reformas del Shah como un ataque directo al Islam tradicional. Los marxistas lo escucharon prometer una sociedad con igualdad económica genuina para todos los ciudadanos. Estos grupos tenían visiones completamente distintas y a menudo contradictorias para el futuro del país, pero todos concordaban en que el Shah necesitaba ser derrocado antes de que pudieran construir su Irán ideal. Por lo tanto, se unieron estratégicamente detrás de Khomeini, a pesar de su odio declarado y público hacia la modernidad, el feminismo, el liberalismo y el mundo occidental en general. Muchas de las críticas del ayatolá carecían completamente de fundamento factual, como su afirmación infundada de que el Shah era un espía judío o una serpiente americana. Sin embargo, en el centro de sus críticas políticas había una verdad incómoda pero innegable. El Shah era efectivamente un autócrata. La policía secreta de Irán, conocida como Savak, estaba entre las más temidas y brutales de todo el Medio Oriente. El Shah no se preocupaba particularmente por las inquietudes legítimas de los devotos religiosos, los intelectuales críticos o los marxistas opositores. Su objetivo era construir un país moderno, secular y nacionalista, y en su perspectiva personal, había obtenido un éxito considerable. Había transformado efectivamente Irán en una potencia económica rica y moderna, capaz de competir con cualquier país occidental desarrollado. Secularismo, nacionalismo y modernidad eran los valores fundamentales del Irán del Shah. Frecuentemente declaraba que si Irán experimentara una revolución, vendría de arriba hacia abajo.
impuesta por las élites ilustradas en lugar de surgir del pueblo. Para algunos sectores de la sociedad, especialmente las minorías educadas, esto era efectivamente cierto. Este parece ser el consenso general entre los iraníes judíos, la mayoría de los cuales experimentaron su primer sabor genuino de libertad civil y igualdad legal bajo el gobierno del Shah. Sin embargo, es importante recordar que siempre existen matices grises en cualquier evaluación histórica. ¿Cómo se evalúa objetivamente el legado de un líder político? ¿Los derechos otorgados a las minorías compensan la existencia de una policía secreta represiva? ¿La igualdad de género compensa las enormes disparidades de riqueza? Y cuando se compara el reinado del Shah con el régimen que vino después, ¿cuál sistema sale favorecido en la comparación? La historia del Shah no tiene un final feliz ni romántico. Las revoluciones genuinamente exitosas no vienen de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, impulsadas por el descontento popular masivo. El Shah no pudo resistir efectivamente la presión de la opinión pública movilizada. A pesar de haber exiliado a Khomeini, el ayatolá había conquistado definitivamente los corazones y las mentes del pueblo iraní. En 1979, el Shah estaba políticamente debilitado y físicamente enfermo de cáncer. Ya no tenía las fuerzas necesarias para luchar por mantener el control de Irán. Abandonó el país acompañado por su familia, designando un primer ministro interino para manejar la transición política. El Shah de Irán embarcó hoy en lo que podría ser su exilio definitivo. Había poco ánimo o ceremonia cuando el Shah y la emperatriz pisaron el suelo extranjero de este aeropuerto provincial. Desde entonces, la familia Pahlavi ha vivido en el exilio permanente, realeza sin trono, observando impotentemente cómo un régimen islamista radical pone su amado país en llamas y destruye sistemáticamente las instituciones que habían construido. Mientras tanto, los judíos de Irán contenían colectivamente la respiración, esperando ansiosamente para ver qué les deparaba el futuro bajo el nuevo régimen. La inestabilidad política es invariablemente perjudicial para las minorías vulnerables, y la revolución islámica iraní no fue una excepción a esta regla histórica. Habib el-Ghanian era presidente de la Sociedad Judía de Teherán y uno de los líderes comunitarios más importantes y respetados. También se encontraba entre los ciudadanos más ricos y políticamente poderosos de todo el país. Sin embargo, su estatus privilegiado no impidió que el Tribunal Revolucionario Islámico lo arrestara bajo acusaciones completamente falsas de espionaje sionista y amistad con los enemigos de Dios, cualquiera que fuera el significado preciso de esta acusación nebulosa. Su estatus no impidió la farsa de juicio, que terminó en apenas 15 minutos, sin oportunidad real de defensa legal. Su riqueza y conexiones no impidieron que el pelotón de fusilamiento ejecutara la sentencia de muerte. Su prominencia no impidió que el nuevo gobierno confiscara inmediatamente todos sus bienes y propiedades. Si esto podía sucederle a uno de los judíos más ricos, poderosos y bien conectados de todo Irán, ¿qué esperanza tenía cualquier judío ordinario de sobrevivir bajo el nuevo régimen? La respuesta era clara: muy poca. Consecuentemente, la gran mayoría de los judíos iraníes huyeron del país precipitadamente, abandonando literalmente todo lo que habían construido durante generaciones. Pero aquellos que tomaron la decisión de quedarse se encontraron atrapados en una situación absolutamente imposible y desesperante. Por un lado, amaban profundamente el país y la cultura persa que habían sido parte integral de sus identidades durante milenios. Por otro lado, enfrentaban un régimen político que parecía completamente decidido a desmantelar sistemáticamente todo lo que había hecho que la vida en Irán fuera tan dulce y gratificante. Fue extremadamente difícil.
Las calles estaban bloqueadas por manifestantes, los estacionamientos estaban cerrados, las estaciones de televisión fueron clausuradas. De repente, todo el mundo familiar se desplomó. Lo que era permitido vender ayer, hoy ya no era legal. Pero los judíos de Irán tenían preocupaciones mucho más graves que las disrupciones comerciales. Exactamente como la legendaria reina Esther siglos antes, los líderes judíos contemporáneos necesitaban elaborar urgentemente una estrategia política sofisticada para mantener a su pueblo seguro bajo las nuevas circunstancias hostiles. Desarrollaron una estrategia de supervivencia basada en lealtad pública demostrada. Aseguraron públicamente su lealtad y apoyo al nuevo régimen islámico, mientras renunciaban explícitamente a Israel y el sionismo. A cambio de estas declaraciones públicas, el régimen les garantizó protección oficial. Mientras rechazaran públicamente el Estado judío y apoyaran las políticas del régimen, estarían relativamente seguros. En la mayoría de los casos, esta estrategia funcionó efectivamente. En la mayoría de los casos, pero no siempre. Matthew Shabani nació en Irán en 1982 y tuvo una infancia aparentemente normal hasta la mañana traumática en que huyó secretamente de su casa con toda su familia. Su experiencia personal involucró detención arbitraria, castigo físico y acusaciones completamente infundadas de espionaje sionista. Aún recuerdo algunas de las dificultades enfrentadas por mis padres y familia por ser judíos, a veces sufriendo acusaciones falsas. Recuerdo que confiscaron algunas propiedades de mi padre, algunos derechos básicos. Específicamente, mi padre fue arrestado en Irán simplemente porque era judío. Lo acusaron de ser sionista y espía de Israel. El padre de Matthew no era espía de ningún tipo, era simplemente un ciudadano judío iranirquianí ordinario. Y eso fue suficiente para que las autoridades lo arrestaran, interrogaran y castigaran físicamente. Pero la familia Shabani tuvo suerte. Después de ser injustamente arrestado y golpeado, el señor Shabani tenía amigos musulmanes influyentes que pudieron interceder efectivamente en su favor. Fue liberado de prisión, marcado física y emocionalmente, pero vivo. A mediados de la década de 1990, los padres de Matthew estaban completamente hartos de la situación. Deseaban desesperadamente una vida mejor para sus hijos, sin detenciones arbitrarias, interrogatorios intimidantes y palizas injustificadas. Nosotros no sabíamos nada sobre la decisión de emigrar hasta el último minuto. De repente, me encontré a las 4 o 5 de la madrugada en el aeropuerto. Estábamos dejando el país con solamente algunas maletas. Mis padres abandonaron todas sus pertenencias y nuestra casa familiar. Dejaron todo atrás para crear la impresión de que volverían, porque de lo contrario, no creo que las autoridades les hubieran permitido salir del país. La vida en Irán se había vuelto completamente intolerable para la familia. Los Shabani abandonaron todo lo que tenían, uniéndose oficialmente a la enorme y creciente comunidad de exiliados iraníes en el extranjero. Muchos, como Shahin, huyeron específicamente a Israel, el mismo país que habían sido obligados a renegar públicamente para sobrevivir bajo el régimen islámico. Sin embargo, escapar del país no era una tarea sencilla ni garantizada. El gobierno iraní implementó restricciones severas para impedir la emigración masiva, especialmente de las minorías que podrían proporcionar testimonios embarazosos sobre las condiciones internas del país. Los judíos que deseaban emigrar enfrentaban interrogatorios extensos, confiscación de propiedades y la constante amenaza de ser acusados de traición o espionaje. A pesar de estos obstáculos formidables, muchas familias judías lograron escapar a través de rutas clandestinas, redes de contrabando y conexiones diplomáticas secretas.
Abandonaron su país natal para siempre y comenzaron nuevas vidas como ciudadanos israelíes, llevando consigo únicamente sus recuerdos, sus tradiciones y un dolor profundo por la patria perdida. Muchos otros emigraron hacia los Estados Unidos, estableciendo enclaves culturales vibrantes en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, esta última conocida cariñosamente como Terángeles, debido a la concentración masiva de expatriados iraníes de todas las religiones. El proceso de inmigración es invariablemente difícil y traumático, y los judíos persas enfrentaron desafíos únicos donde quiera que se establecieran. Las barreras del idioma, las diferencias culturales, el trauma del exilio forzado y la necesidad de reconstruir completamente sus vidas desde cero crearon obstáculos formidables. Pero, como la mayoría de los inmigrantes determinados y resilientes, se integraron gradualmente en sus nuevas sociedades, trabajaron incansablemente, alcanzaron éxito económico y profesional, y se aferraron orgullosamente a su rica herencia cultural, especialmente en los Estados Unidos, donde las libertades civiles les permitían expresar plenamente su identidad. Para los judíos persas establecidos en Los Ángeles o Nueva York, mantener activamente su identidad persa distintiva sirve como una protección crucial contra la asimilación cultural completa. Como explica un líder comunitario, esa es mi comprensión profunda del fenómeno. Si permanecen iraníes en su identidad cultural, las probabilidades son menores de que sean completamente asimilados y pierdan su herencia única. En Israel, la situación presenta dinámicas completamente diferentes. En Israel, todos somos eventualmente asimilados en la cultura israelí dominante. Estamos ahora en una guerra en la cual las personas mueren diariamente. Nadie pregunta si eres ashkenazi, si eres sefardí o si eres mizrají. Nuestros enemigos no diferencian entre los tipos de judíos que atacan. En la lucha diaria por la supervivencia nacional, nadie cuestiona el origen geográfico de tu abuelo o tus prácticas culturales específicas. Pero fuera del Estado judío, una identidad específicamente judeo-persa funciona como una salvaguarda adicional y efectiva contra la asimilación cultural completa. Los judíos persas en los Estados Unidos constituyen una de las comunidades más orgullosas, prósperas y exitosas de toda la diáspora judaica mundial. También se encuentran entre los más vocales, apasionados y financieramente generosos defensores del Estado de Israel y de la causa de un Irán libre y democrático. En esta doble lealtad han encontrado una afinidad natural con otros exilados iraníes que comparten el dolor por lo que su país se ha convertido bajo el régimen islámico. Sean judíos, musulmanes, bahá'ís, zoroastrianos o cristianos, los expatriados iraníes mantienen un orgullo inquebrantable por su cultura ancestral. Están colectivamente conmocionados, heridos en lo más profundo de su identidad y devastados hasta el alma por lo que el régimen islámico radical ha infligido a la rica, compleja y milenaria civilización persa que tanto amaban. No se trata solo de políticas o ideologías. Es una herida cultural, una violación al alma de un pueblo que ha sido cuna de imperios, poesía, sabiduría y espiritualidad. La cultura persa, con su legado ancestral, ha sabido resistir a lo largo de los siglos los embates de la historia. Sobrevivió invasiones brutales, desde los macedonios hasta los mongoles. Logró resistir incluso la arabización forzada durante la conquista islámica del siglo VII, manteniendo viva su lengua, su arte y su espíritu. Esta cultura no se doblega fácilmente, y es por eso que, a pesar del dolor actual, hay esperanza. La esencia persa sobrevivirá, trascenderá al régimen actual, como lo ha hecho con tantos otros que han intentado borrar su identidad. El tiempo está a su favor. La comunidad judía persa,
por su parte, es un testimonio vivo de esa misma tenacidad histórica. A lo largo de casi 3000 años de presencia continua en la región, ha demostrado una resiliencia admirable, una capacidad asombrosa para preservar su fe, sus costumbres y su sentido de pertenencia, incluso bajo regímenes hostiles o en medio de profundas transformaciones sociales. Son, con todo derecho, los hijos e hijas de Esther, la reina bíblica que salvó a su pueblo con inteligencia y coraje, y portadores de una herencia que ha sabido fundir lo persa con lo judío sin perder su autenticidad. Esta comunidad no solo ha sobrevivido, ha florecido, se ha adaptado, ha enseñado al mundo el valor de la memoria, de la familia y del legado. Hoy enfrentan nuevos desafíos, pero no están solos. Llevan en su sangre siglos de resistencia silenciosa, de orgullo identitario y de una fe que nunca ha sido extinguida, ni lo será. Su historia contemporánea representa no solo una continuación, sino un capítulo profundamente conmovedor y fascinante dentro de la vasta y orgullosa narrativa de supervivencia del pueblo judío, particularmente en tierras persas, frente a prácticamente todas las formas de adversidad que la historia ha podido concebir. Desde los días oscuros del exilio babilónico, cuando por primera vez se plantaron las semillas de una presencia judaica en Persia, hasta los tiempos turbulentos de las persecuciones medievales que sacudieron a comunidades enteras en Asia y Europa, esta diáspora ha sabido mantenerse firme, sin perder su esencia. Durante las reformas modernizadoras de la dinastía Pahlavi en el siglo XX, vivieron momentos de relativa apertura y prosperidad, pero también enfrentaron desafíos de integración y preservación cultural. Luego vino la Revolución Islámica de 1979, un giro radical que transformó de forma drástica la vida de todas las minorías religiosas del país, incluidos los judíos, imponiéndoles nuevas tensiones, restricciones y dilemas existenciales. Sin embargo, incluso bajo esas nuevas presiones, la comunidad no desapareció. Se replegó, se reorganizó y en muchos casos optó por emigrar con dignidad, sin renunciar ni a su fe ni a su historia. Hoy en día, los judíos de origen persa se encuentran dispersos por todo el mundo, componiendo una diáspora vibrante, diversa y resiliente. Algunos decidieron permanecer en Irán, navegando con prudencia las complejidades políticas y religiosas del régimen teocrático actual, sosteniendo con coraje su presencia ancestral. Otros, en cambio, construyeron nuevas vidas en destinos como Israel, donde han contribuido al desarrollo nacional con su rica herencia cultural, en Estados Unidos y Canadá, donde se destacan en diversas áreas profesionales, o en países como el Reino Unido, Alemania y Australia, donde han fundado comunidades activas que combinan orgullo étnico con integración social. Sin importar en qué rincón del planeta se encuentren, lo que une a todos ellos es una lealtad profunda y silenciosa hacia su doble herencia, la identidad judaica, marcada por siglos de fe y resistencia, y la identidad persa, impregnada de poesía, refinamiento y una historia milenaria que no puede ser borrada ni por la distancia ni por el tiempo. Siguen celebrando las festividades con sabor persa, enseñando a sus hijos las historias de Purim junto a los poemas de Hafez, y recordando siempre que son parte de una historia mucho más grande que ellos mismos. Una historia que sigue escribiéndose, generación tras generación. Las sinagogas persas en Los Ángeles no son solo lugares de oración, son santuarios vivos de una memoria colectiva que se niega a desvanecerse. Allí, entre murmuraciones en hebreo y persa, se conservan tradiciones litúrgicas que se remontan a siglos, incluso milenios, atrás, transmitidas de generación en generación como un fuego sagrado que nunca se apaga.
Cantos, plegarias y lecturas siguen los antiguos ritmos y entonaciones que alguna vez resonaron en las comunidades judías de Isfahán, Shiraz y Teherán, y ahora cobran nueva vida entre los hijos y nietos de esa diáspora que echó raíces en el corazón de California. Mientras tanto, en Nueva York, los restaurantes persas kosher no solo alimentan el cuerpo, sino también el alma. Los aromas de gourmet sabzi, tahdig y fesenjan se mezclan con las estrictas normas dietéticas judías, dando lugar a una fusión culinaria que honra con igual fervor la ley mosaica y el paladar persa. Estos espacios no son solo negocios, son actos de amor, pequeños homenajes diarios a una identidad doble que rehúsa ser diluida por el exilio o la asimilación. En Tel Aviv, los centros comunitarios organizan celebraciones vibrantes, donde el calendario judío se entrelaza con los ecos de Novruz y la poesía de Rumi. Las festividades tradicionales se viven con un toque distintivo. Las melodías de Shabbat pueden incluir instrumentos típicos persas, y las decoraciones evocan la estética refinada de los antiguos jardines de Persia. Todo lo que no contradice la halajá, la ley judía, es abrazado con gratitud como parte de un legado que enriquece, no divide. Esta preservación cultural no es un simple ejercicio de nostalgia ni una especie de romanticismo etnográfico. Es, en realidad, una forma de resistencia, una declaración clara, firme y orgullosa frente a los múltiples intentos históricos, políticos, ideológicos y religiosos de borrar o diluir esta identidad compleja y única. Cada sinagoga, cada mesa, cada danza o palabra pronunciada en persa dentro del contexto judío es una forma de decir, aquí estamos, seguimos siendo nosotros. Y más aún, esta identidad no es una contradicción, sino una afirmación de que el ser humano puede vivir con múltiples lealtades sin traicionar ninguna. Se puede ser devotamente judío y profundamente persa. Se puede amar a Israel como patria y al mismo tiempo sentir una punzada de nostalgia al recordar los valles y bazares de Irán. Se puede construir una vida plena en Estados Unidos, Canadá o Australia sin romper los lazos invisibles que atan a generaciones con un pasado glorioso. Esta dualidad no debilita, fortalece, porque quien conoce sus raíces camina con más firmeza hacia el futuro. Los jóvenes judíos persas de segunda y tercera generación navegan por una realidad compleja, donde identidad, memoria y pertenencia se entrelazan en formas profundamente personales. A diferencia de sus abuelos, que crecieron inmersos en el idioma y las costumbres de una Persia viva y tangible, estos descendientes muchas veces reciben la herencia cultural como un legado frágil, envuelto en relatos familiares, fotografías antiguas y recetas transmitidas oralmente. Para muchos, aprender farsi no es solo adquirir un idioma, sino tender un puente hacia la voz de sus abuelos, hacia una historia familiar cargada de exilio, resistencia y orgullo. Algunos de estos jóvenes se sumergen en la lengua ancestral para comprender mejor los poemas que sus abuelas recitaban con lágrimas en los ojos. Otros se integran activamente en organizaciones culturales y centros comunitarios que luchan por mantener viva la identidad híbrida de ser judío y persa en pleno siglo XXI. Y muchos, guiados por una sed de significado y raíz espiritual, viajan a Israel, no solo por convicción religiosa, sino como un acto de reencuentro consigo mismos. Allí, entre montes y sinagogas, descubren que su identidad no tiene que ser dividida sino enriquecida, que se puede amar a Jerusalén sin dejar de amar la memoria de Teherán. Las nuevas tecnologías han revolucionado esta travesía identitaria. Hoy, aprender farsi es tan sencillo como descargar una aplicación. Grupos de redes sociales reúnen a jóvenes judíos persas dispersos por todo el planeta,
de Los Ángeles a Londres, de Buenos Aires a Berlín, compartiendo desde memes en persa hasta discusiones profundas sobre historia y religión. Plataformas de streaming permiten escuchar las canciones que una vez resonaron en las bodas de Isfahán, o ver documentales que narran la vida de los judíos en Irán antes de 1979. Y gracias a iniciativas virtuales, muchas de estas tradiciones comunitarias, como las celebraciones de Shabbat con sabores persas o las clases de cocina sefardí iraní, se mantienen vivas, adaptadas a los nuevos tiempos sin perder su alma. Pero no se trata solo de preservar. Muchos jóvenes judíos persas han emergido como actores clave en el escenario internacional, comprometidos con causas que trascienden fronteras. Desde parlamentos hasta universidades, desde ONGs hasta medios de comunicación, han alzado la voz en defensa de los derechos humanos en Irán, denunciando la represión y abogando por la libertad religiosa, política y de expresión. Lo hacen no desde el odio, sino desde el amor por un pueblo que sufre y por una tierra que alguna vez fue hogar. Además, han asumido el difícil pero necesario rol de constructores de puentes. En un contexto global muchas veces marcado por el conflicto y la desconfianza, trabajan para acercar comunidades judaicas e iraníes en el exilio. A través del arte, el diálogo interreligioso, la literatura y la diplomacia cultural están sembrando espacios donde el pasado no es una cadena, sino una raíz común desde la cual brota una nueva visión, más libre, más inclusiva, más humana. Sus experiencias únicas como minoría dentro de una minoría les han dado perspectivas valiosas sobre temas de identidad, pertenencia y resistencia cultural. Han aprendido a navegar múltiples identidades sin sacrificar ninguna, a mantener lealtades complejas, sin contradicciones irreconciliables. Esta capacidad de adaptación y preservación simultáneas es quizás la lección más importante de la experiencia judeo-persa. En un mundo cada vez más globalizado, donde las identidades culturales están constantemente bajo presión, los hijos de Esther demuestran que es posible mantener raíces profundas mientras se construyen nuevos futuros. Su historia también sirve como un recordatorio poderoso de cómo las políticas gubernamentales pueden afectar dramáticamente las vidas de las minorías. La diferencia entre el Irán del Shah y el Irán post-revolucionario ilustra vívidamente cómo los cambios políticos pueden transformar completamente las experiencias de las comunidades vulnerables. Para aquellos que permanecen en Irán hoy, la vida continúa con sus complejidades únicas. Mantienen sus tradiciones discretamente, educan a sus hijos en escuelas judías autorizadas, participan en la vida económica del país y navegan cuidadosamente las expectativas políticas del régimen. Su situación plantea preguntas profundas sobre identidad, lealtad y supervivencia. ¿Cómo se mantiene la fe cuando debe ser practicada bajo restricciones? ¿Cómo se preserva la cultura cuando ciertos aspectos deben ser ocultados? ¿Cómo se transmite la historia cuando partes de ella no pueden ser discutidas abiertamente? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero los judíos que permanecen en Irán las enfrentan diariamente con la sabiduría acumulada de generaciones. Como sus antepasados en tiempos de Esther, han aprendido el arte delicado de la supervivencia digna bajo circunstancias difíciles. Antes de que terminemos este increíble viaje por la historia, no olvides darle like al video si te ha parecido fascinante y suscríbete para más contenido como este. Tu apoyo significa mucho para seguir contando estas historias extraordinarias que merecen ser conocidas. La historia de los judíos persas es, en última instancia, una historia de esperanza y resistencia. Es la historia de una comunidad
que ha sobrevivido a imperios, conquistas, persecuciones, revoluciones y exilios, manteniendo siempre su identidad distintiva y su dignidad humana. Es una historia que continúa escribiéndose en las calles de Los Ángeles, los kibutzim de Israel, las universidades de Nueva York y las casas discretas de Teherán. Es una historia que honra tanto el pasado como el futuro, tanto las tradiciones ancestrales como las adaptaciones necesarias. Los hijos de Esther han demostrado que la supervivencia cultural no requiere aislamiento, que la preservación de la identidad no impide la integración y que es posible mantener múltiples lealtades sin traicionar ninguna. Su ejemplo ofrece lecciones valiosas para todas las comunidades que enfrentan los desafíos de mantener su identidad en un mundo en constante cambio. Su historia es, al final, profundamente humana. Habla de amor por la patria y por la tradición, de la capacidad de adaptación frente a la adversidad, de la importancia de la memoria y la esperanza, y del poder extraordinario de la comunidad para sostener a los individuos a través de los tiempos más difíciles. En cada judío persa que enciende las velas de Shabbat, en una sinagoga de Los Ángeles, en cada familia que celebra Purim, recordando a la reina Esther, en cada joven que aprende Farsi para conectar con sus raíces, la historia continúa. Los hijos de Esther siguen escribiendo nuevos capítulos en una narrativa que comenzó hace casi 3 milenios y que promete continuar por muchos milenios más. Esta es su historia. Esta es nuestra historia. Y esta es la prueba viviente de que ningún régimen, ninguna persecución y ninguna adversidad puede destruir completamente el espíritu humano cuando está sostenido por la fe, la comunidad y la memoria colectiva de un pueblo que se niega a desaparecer.